Radio U Central 107.1 FM y radio.ucentral.cl presenta Resonar con Vínculos, un espacio de diálogo inclusivo y enriquecedor que celebra la diversidad de voces y perspectivas de las personas mayores en relación con el envejecimiento. Conducen Carolina Moraga y Juan Carlos Catalán. Damos inicio a un nuevo capítulo de Resonar con Vínculos. Sean muy bienvenidas y bienvenidos. En el día jueves 7 de noviembre tuvimos un intervalo, tuvimos un feriado el jueves pasado. ¿Fue Halloween, Carlos? ¿Sí? Eso dicen. Esa fiesta yo vi por ahí unos fantasmas, brujas. Y estamos de vuelta, muy contentos de estar aquí de nuevo con ustedes. Así es que damos inicio a este programa. Caro, ¿cómo estás? Yo muy bien, gusto saludarles a todos quienes nos escuchan por la 107.1, aquí con un nuevo programa, contentos de encontrarnos siempre, pero los días de feriado hay que descansar. Estuvieron buenos. Qué bueno. Yo los aproveché harto, descansé harto, y en particular con el tema de muertos, como que a mí me gusta ese concepto. Uh-huh. Creo que es bonita las tradiciones, por ejemplo, mexicanas respecto al tema de la muerte, el recordar a los muertos, y que mientras tú los recuerdas se mantienen vivos. En el recuerdo. Entonces, eso a mí me gusta como de recordar en estas fechas. Bueno, descansamos, esperamos que la gente también en sus casas haya descansado, y iniciamos el programa, Caro, mes de noviembre, mes de los cuidados. Mes de los cuidados. El 5 de noviembre se celebró el Día de las Personas Cuidadoras. Personas cuidadoras, ¿cierto? Eso fue, hoy día estamos a 7, entonces eso fue el martes. Sí. Y justamente a razón del mes de las personas mayores, hoy día vamos a abordar... Cuidadoras. Perdón, es que estábamos en octubre. Venimos saliendo del mes de las personas mayores. Vamos ahora también al mes de los cuidados, donde también hay muchas personas mayores que algunas veces requieren cuidado. Y por lo tanto vamos a abordar hoy día el tema de cuidados y personas mayores, Caro. Sí, correcto. Y para eso, bueno, contentos también de iniciar este nuevo mes y abrir al tiro con un tema fundamental que nos va a acompañar el mes completo y para eso con la invitada para hablar de este tema. La persona, ¿sí? Así que voy a partir al tiro presentándoles a nuestra querida invitada. Hoy día nos acompaña Claudia Miranda Castillo. Ella es psicóloga, magíster en psicología clínica y doctora en envejecimiento y salud mental por la Universidad de College of London del Reino Unido. Actualmente se desempeña como profesora titular de la Facultad de Enfermería de la Universidad Andrés Bello, investigadora asociada del Instituto Milenio para la Investigación en Depresión y Personalidad, MIDAP, y como editora asistente de la revista Aging and Mental Health. Además, algo súper importante, es directora del Instituto Milenio para la Investigación del Cuidado, MICARE. Y señalar, obviamente, yo creo que la mayoría ya conoce a Claudia, pero si no la conocen, bueno, ella tiene algunas líneas de investigación muy claras, enfocadas en intervenciones psicosociales en personas con demencia y su familia, la evaluación de necesidad en personas mayores y salud mental en cuidados familiares, y por supuesto se le puede leer en diferentes publicaciones indexadas por allí. Ha participado en diferentes estudios y, como decíamos, cierto, directora del MICARE. Así que bienvenida, Claudia, al Resonar con Vínculo. Después de esta presentación esperamos haberlo hecho bien. Sí, muchas gracias, Carolina. Gracias también, Juan Carlos. Yo estoy muy feliz de que me hayan invitado hoy día. Estoy muy contenta. Tenía también una deuda del año pasado que me habían invitado y no pude venir porque hubo un virus por ahí que me traicionó y no pude venir. Así es que muy contenta de estar hoy día acá en el mes de los cuidados para que conversemos del tema también. No, muchas gracias, Claudia, por venir, por aceptar la invitación, y como te decíamos ayer, nosotros somos perseverantes. Sí. Conseguimos que viniera. Así que estamos contentos de verdad de poder tenerte, y seguro la audiencia del Resonar con Vínculos también lo está. Partamos conversando. Inmediatamente. Partamos, dentro de todo, ¿cierto? El vasto currículum que tiene Claudia. Caro, mencionaste que Claudia es directora de MICARE, ¿sí? Y ayer conversábamos con Claudia, tuvimos una reunión previa, que creíamos que era relevante que tú nos pudieras contar a nosotros y por supuesto a la audiencia qué es MICARE, cómo surge, a qué se dedican, que pudiéramos partir por ese tema, Claudia. Sí. Bueno, qué bueno tener el espacio para contarles, y la gente que no nos conoce, que nos pueda conocer. El MICARE es un centro o instituto que se dedica a la investigación y que está financiado por la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, que es lo mismo que decir que está financiado por el Ministerio de Ciencias. O sea, somos financiados por el Estado. ¿Para qué
cierto? Nos financian en el fondo para hacer investigación y generar conocimiento científico, ¿ya?, robusto respecto de 3 grupos importantes o 3 comunidades. La primera, que son las personas mayores, ¿no es cierto?, tanto que ya estén en necesidad de cuidado como tomándolo también desde el curso de vida, ¿no es cierto?, para prevenir y tratar de que tengan la mejor calidad de vida dentro de que estén en una situación de dependencia o que no, digamos, antes, ¿ya? También trabajamos con las personas que tienen discapacidad intelectual y del desarrollo, ¿ya?, y sus acompañantes o familias, digamos. Ahí hay un término que yo lo he aprendido también con estos años del MICARE, que ya llevamos 4, que tiene que ver con que muchas veces no es el cuidar a una persona con discapacidad intelectual, ¿cierto?, sino que acompañar, ¿ya? Y también trabajamos con todas las familias que cuidan, que proveen cuidados, y también con cuidadores que son remunerados. O sea, nos abocamos a todos esos grupos con el fin de generar información que pueda nutrir también a la política pública. Ese es uno de nuestros objetivos, ¿ya?, además de ligarnos, ¿no es cierto?, con la sociedad civil y instancias estatales. Eso. Me preguntaste, Juan Carlos, ¿cómo surge? Claro. Sí, ¿cómo surge? ¿Cuándo surge también? Eso es interesante. Nosotros partimos con esta idea, somos 7 investigadores, ¿no es cierto?, que trabajábamos en distintos temas, ¿ya? Y se nos ocurrió, ¿no es cierto?, juntarnos y hacer esto en el fondo porque nos dimos cuenta que estos grupos que yo mencioné, algunos estaban invisibilizados, otros, además de invisibilizados, no tenían mucha voz, ¿no es cierto?, no había mucha conciencia de su existencia, digamos. Entonces dijimos, ya, vamos a armar un centro de investigación que pueda reunir a estos grupos y con un tema en común, que es el cuidado, ¿no es cierto? Ese fue como el tema en común, y también nos dimos cuenta, por supuesto, por las asociaciones de la sociedad civil, etcétera, que en el fondo estaban levantando, ¿no es cierto?, la necesidad de que este tema tuviera mayor apoyo, ¿no es cierto?, tuviera mayor desarrollo, claro, que en el fondo el tema estuviera en la mesa, en la palestra. Entonces también nos dimos cuenta de eso y dijimos, bueno, si venimos investigando desde la academia estos temas muchos años, ya más de 10 años, ¿por qué no nos juntamos y ahora vamos a hacer sinergia? Bueno, y eso se postula, ¿no es cierto?, uno compite con otros temas, hasta que nos adjudicamos el 2020. Finales de 2020 terminó la pandemia y supimos que nos iban a financiar. Así es que ya cumplimos 4 años exactos el 10 de diciembre, vamos a cumplirlo. Casi 4. ¿MICARE es el único centro con estas características que esté estudiando el tema de cuidado? Sí, que esté estudiando el tema de cuidados como foco principal. Perfecto. Sí, pero también hay otros centros que tangencialmente, por supuesto, pueden abocarse a investigar sobre el cuidado, porque el cuidado es un tema súper transversal y heterogéneo. Entonces, claro, hay más centros que, claro, que aparecen todo. Por ejemplo, aparece en centros que se preocupen de la niñez, en centros que se preocupen de las personas mayores en particular, en centros que se preocupan de discapacidad en particular también. Entonces, creo que tangencialmente muchos centros igual trabajan en el tema, pero nosotros tenemos como foco, y de hecho los estudios que hacemos en el fondo tratamos de que el tema del cuidado tenga el rol central. Perfecto. Sí, bueno, nosotros hablábamos, Claudia, con Juan Carlos, a propósito también de que en todos los programas aparece el tema de cuidado, porque esto es como el ingrediente que une finalmente, ¿no? Uh-huh. Hemos hablado en otros programas respecto de que somos una sociedad, vivimos en comunidad, a todos nos han cuidado y todos hemos tenido que cuidar, entonces... O nos tocará cuidar. Si no te ha tocado hasta ahora, puede que te toque en el fondo. Claro, y en algún punto de la vida siempre como que esto está allí presente. Entonces, en ese sentido, el tema del cuidado es fundamental, y para nosotros instituciones como el MICARE claramente son de gran relevancia. Pero a propósito de eso, a tu juicio, ¿por qué es importante y por qué es así importante investigar sobre cuidado en nuestro país, Claudia? ¿Por qué deciden ustedes agruparse, no? Sí.
¿Qué es lo que motiva y finalmente cómo se concreta esto respecto de la relevancia a nivel nacional del tema del cuidado? Yo creo que tiene que ver con algunas de las cosas que planteé. Primero, que es un tema que había sido invisibilizado, ¿no es cierto?, hasta que, independiente y que existiera investigación previa, porque eso sí existía, era un tema, que estaba invisibilizado hasta que la sociedad civil lo levantó. ¿No es cierto? Dijo, aquí estamos nosotras las personas cuidadoras, por favor necesitamos ciertos apoyos y hasta el día de hoy, ¿no es cierto? Esa bandera sigue, digamos, en pie. Y es importante que a través de la participación también de las personas en investigación nosotros podamos generar conocimiento. La investigación, la ciencia no es algo que está como en las nubes y que no baja y que nadie sabe cómo hicieron lo que hicieron los investigadores, ¿no es cierto? No somos seres de otro planeta, ni estamos en el Olimpo, como he escuchado algunas veces. No es así. Nosotros lo que tratamos es de insertarnos en la realidad y especialmente en el MICARE, uno de los objetivos desde el principio fue tomar la voz de las personas para crear investigación, para atender a los temas que para ellos también fueran importantes, etcétera. Claro. Entonces, lo importante de esto es que tú no puedes incidir en política pública, o puedes, pero en el fondo la idea es que la política pública se nutra de información que refleje estas realidades, ¿ya? No de la información de una agrupación o de otra en particular, sino que tratar, ¿no es cierto?, de generar conocimiento que ojalá sea más representativo, ¿ya? Y que por lo menos tú puedes saber cómo se recogió esa información. La ciencia tiene como un poco ese método, ¿ya? Entonces tú finalmente puedes ir para atrás y decir, ya, esto se refiere a tales personas con estas características, que si se siguió este método para investigar, se les entrevistó de esta forma, etcétera. Entonces tú tienes información que puedes rastrear, como de alguna forma, lo puedes nombrar así, y esa información tú sabes el alcance que tiene y con eso puedes nutrir con una información más, en el fondo, fidedigna, cómo decides para, en el fondo, atender a las necesidades de las personas. Claudia, y en este sentido en nuestro país, porque ustedes surgen, claro, postulan el año 2020, quizá el 2020 al inicio, se adjudican al finalizar, ¿no? Sí. Pero previo a esto, ¿había algún vacío respecto como a la creación de estas investigaciones en nuestro país? Había un vacío en términos de estas poblaciones que no estaban siendo consideradas. Teníamos muy poca información acerca de quiénes cuidan en Chile, quiénes son las personas que cuidan a otras, ¿ya? Cuál es su situación, cuáles son sus necesidades. ¿Ya? No sabíamos prácticamente nada, muy poco. Antes de eso, tenemos mucha información de otros países, ¿no es cierto?, de encuestas gigantescas, etcétera, pero en Chile no teníamos ninguna información al respecto. Entonces, cuando nosotros nos juntamos, los 7 colegas, digamos, incluyéndome, y dijimos, ya, miren, ¿qué sabemos de quienes cuidan? ¿Qué sabemos de las personas cuidadoras? ¿Qué sabemos de las personas que están siendo cuidadas? Y era poca la información que existía, ¿ya? Habían habido encuestas, sí, que se habían hecho de manera informal, que por supuesto que era una información valiosa, pero no había información, por ejemplo, de varias regiones, o como más representativa, y no solo representativa, sino que es un poco lo que les comentaba antes, que en el fondo tú puedes rastrear para atrás cómo se recogió la información, quiénes te dieron esa información. Entonces, es importante saber eso, porque así tú puedes, con tus conclusiones de la investigación, saber a quiénes les puede favorecer mejor esas conclusiones, dónde puedes llegar. Entonces, ese vacío estaba y nos dimos cuenta porque había un estudio de dependencia, había un estudio de discapacidad, había encuestas, pero ninguna de las encuestas apuntaba a la persona que cuidaba. ¿Ya? Era indirecto. Tú llegabas, la encuesta de discapacidad e independencia, llegas a la persona que requiere de cuidados y ahí tienes un módulo pequeñito para la persona que cuida. Estaba como invisibilizada. Exacto. Entonces, finalmente dijimos, no, aquí hay que hacer algo, un estudio, una investigación, que ojalá con una muestra representativa, etcétera, pero que se enfoque específicamente en la persona que cuida,
entrega o que acompaña, como decimos nosotros también. Oye, yo quisiera hacer destacar algo y hacer una mini reflexión, destacar lo que plantea Claudia respecto como este objetivo en MICARE de hacer investigación, pero desde las personas cuidadoras, desde también en este caso personas mayores, personas que tienen discapacidad, porque eso, a mi juicio, le da como, valga la redundancia, como juicio de realidad también a las investigaciones que surjan como desde las bases, desde las cosas que viven en el día a día. Uh-huh. Y a los que estamos como desde el otro lado de la investigación, como plantear lo importante que son las investigaciones muchas veces para poder romper prejuicios. Incluso para las personas que trabajamos, quizás las personas que trabajamos con personas mayores, con discapacidad, tenemos muchos prejuicios instalados que a veces no vemos, y las investigaciones también ayudan mucho a despejar eso. Y quiero poner un ejemplo. Estuve mirando el estudio MICARE 2023 que hicieron ustedes, que es súper completo, y una de las cosas que me llamó la atención, desde mi prejuicio inicial, Okay. es que se les preguntaba a las personas cuidadoras si tuvieran la posibilidad de delegar los cuidados, entregarían un cuidado a un tercero, y como en un 80% de las personas decían que no. Y yo tenía la sensación, y me ha tocado escuchar muchas cuidadoras con desgaste emocional, con burnout, y decían como que iban a soltar el cuidado rápidamente, y no es tan así. Entonces esas investigaciones también permiten romper prejuicios, alumbrar puntos ciegos en el sentido de cosas que uno de repente no ve, y entiendo que MICARE tiene una función súper importante en eso. Sí, Juan Carlos, mira, ese es un punto que a nosotros también nos sorprendió un poco. Bueno. Nosotros también pensamos en el trabajo también que hacemos, que efectivamente una de las respuestas iba a ser, bueno, si tengo la oportunidad de dejar de cuidar, lo dejo. Uh-huh. Pero luego que vimos la respuesta y reflexionamos al respecto, digamos, ¿por qué esas respuestas? Estas son especulaciones y no hemos hecho ningún análisis todavía más profundo, pero sí lo hemos conversado. Y tal vez tiene que ver con que, tiene que ver con nuestra cultura, tiene que ver con el familismo, tiene que ver con esto de devolver la mano, que muchas veces tú no, por mucho que sea una tarea agobiante, y no la estoy romantizando para nada, créanme, yo ahora estoy cuidando a mi mamá y a mi hijo, entonces sé de lo que estoy hablando, no es algo fácil. Entonces, pero muchas veces tú prefieres, si no hay un soporte todavía, que te dé la confianza, y un soporte me refiero, servicio institucional, social, comunitario, etcétera. Todos los apoyos que tú puedas tener. Tú todavía no tienes, en el fondo, la diversidad en ese soporte para satisfacer estas necesidades, o no tienes todavía la confianza, porque eso se instala. La confianza no es inmediata, la confianza se van instalando con una progresión, ¿no es cierto?, de los programas, etcétera. Si no está eso todavía, o no tienes el alcance, o no conoces, porque muchos programas a lo mejor tampoco se han difundido necesariamente. Entonces, si tú estás en esa posición, probablemente siempre igual vas a preferir ejercer tú la labor de cuidar, por cariño, puede ser por devolución de mano, puede ser porque no tienes confianza todavía, digamos, en los sistemas que existen, puede ser porque no hay un sistema con la flexibilidad que a ti te sirve. Entonces pueden haber muchas razones por las cuales tú no necesariamente en este minuto dejarías de cuidar. O porque en el fondo puedes pensar que y puedes tener esperanza, si el cuidar también tiene algún lado positivo. Tú aprendes cosas. De desarrollo personal. también. Exacto, tú tienes aprendizajes, tienes logros, y no solo de conocimientos o técnicas para mover a la persona, que eso también es súper valioso, pero también hay un sentimiento de autoeficacia, de que tú puedes hacerlo. Exacto. De que en el fondo, si tú has lidiado con esta situación que es compleja, puedes enfrentar otra situación. Claro, exacto. Entonces también hay ganancias en el cuidado. Y eso no significa que lo estemos como romantizando y quitándole el impacto negativo, no, para nada, pero hay dos caras de la moneda. Claro, entonces no es, o sea, tiene estos dos lados dicotómicos, pero también tiene matices, y obviamente yo creo que a la luz de todo esto siempre aparece la diversidad al hablar de cuidado, porque muchas veces hablamos de personas cuidadoras y de personas cuidadas como si fuera un único grupo, que en rigor sí, uno podría identificarlos con este nombre, pero las realidades, las condiciones, no es lo mismo cuidar a niños, niñas, adultos, no es lo mismo cuidar a una persona con situación de discapacidad física o intelectual. Uh-huh. Entonces, en ese sentido, ni en las condiciones en las que se cuida. Exacto. Entonces, en ese sentido, yo creo que aparece el concepto de diversidad, y sin duda hay hartos elementos en los que uno puede profundizar. Nos pilló el primer bloque,
Así que les quiero invitar a una pausa musical. Después sigamos profundizando porque hay hartas cosas interesantes, así que quédense con nosotros. Mientras tanto nos vamos hoy día con Sandro y nos vamos con una muchacha. Estamos presentando Resonar con Vínculos, un espacio de diálogo inclusivo y enriquecedor que celebra la diversidad de voces y perspectivas de las personas mayores en relación con el envejecimiento. Conducen Carolina Moraga y Juan Carlos Catalán. Estamos de regreso en Resonar con Vínculos, estamos riéndonos, nos pillaron riendo. Estamos conversando sobre el tema de cuidado y personas mayores. Estamos con Claudia Miranda del Instituto Micare. Nos había faltado algo, Caro. Saludos a David y a Francisco que están en los controles. Pero es que yo quería decir que ellos estaban bailando. Estaban bailando Sandro. Estaban bailando Sandro. Más Francisco que David, hay que decirlo. Pero... No, sí, yo vi al Francisco a David que se le movía la oreja derecha, claro, que es lo que alcanzo a ver acá. Vamos viendo las personalidades a la medida que van bailando. Sí. Estamos hablando de cuidados. Quería aprovechar de mencionar que en el día de ayer el presidente de la República, Gabriel Boric, encabezó la puesta en marcha de la red de empresas de Chile Cuida, Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados, donde se están incluyendo empresas tanto públicas como privadas en la lógica de la corresponsabilidad social para poder ver la posibilidad de hacer atenciones preferentes o precios rebajados para personas que realicen labores de cuidado. Eso se está poniendo en marcha, es un gran sistema que está partiendo, que justamente está poniendo al centro las necesidades tanto de las personas que necesitan ser cuidados como también de las personas que cuidan en este caso, y ahí es donde hablamos de la diada. Claro, está toda la credencial de personas cuidadoras también. Yo, retomando este tema que Claudia señalaba, y a propósito de la creación del Micare que tú señalabas en el primer bloque, yo decía, claro, hablar de personas cuidadoras no es algo que sale hace tantos años atrás. Yo pensaba el día de las personas cuidadoras, si mal no me equivoco, surge el 2014. Sí. Estamos hablando recién hace 10 años atrás, y uno dice, bueno, pero ¿qué sentido tiene un día? No sé qué. Pero en el fondo releva que desde allí estamos tomando cada vez más conciencia de esta figura y de la importancia de incorporarla en esto de los estudios. Y en la política, y en... Bueno, sí. De hecho, yo mi experiencia profesional, yo partí trabajando, creo que no lo he contado acá, pero en Teletón, a propósito que se viene Teletón pronto. Y allí me tocó conocer las primeras agrupaciones de madres cuidadoras, personas cuidadoras de niños. Como primeras agrupaciones, cuando empezó todo este movimiento también como de las marchas de personas familiares cuidadores. Sí. Y yo diría que allí es súper interesante porque efectivamente estamos hablando de los últimos 10 años en nuestro país también ha habido mayor movimiento de estos grupos. Sí. Bueno, y en eso, Claudia, te quería que profundizáramos respecto a esta idea de la diversidad en el cuidado. Tú decías efectivamente que claro, que ahí están estos matices, esto no es tan blanco-negro también, hay muchas realidades que acompañan el cuidado, las formas de cuidar, las historias de las personas sin duda. Sí. Y en esto te quería preguntar, ¿qué barreras, facilitadores, qué es lo que pasa a la hora de investigar? Porque es un mundo que te vas encontrando y a medida que lo vas conociendo más, porque uno lo mira de afuera. Tienes alguna experiencia, te vas acercando, pero ya cuando investigas te sumerges. Entonces te vas encontrando con cada vez más aristas y cosas que quizás uno no pensaba y que de repente te encontraste y que resulta que esto está siendo algo más difícil de sortear o quizás esto ha sido harto más fácil. ¿Qué les ha pasado a ustedes con eso? A ver, yo creo que hace ya, te diría, más o menos unos 10 años, han habido como algunas restricciones que dificultan para nosotros a veces hacer investigación. Hay distintas restricciones que se nos hace un poquito más complejo, ¿ya? Algunas tienen que ver con una ley, ¿no es cierto?, que es la Ley de Derechos y Deberes del Paciente, que está muy bien que exista, todos los pacientes y todos, en el fondo, personas tenemos derechos y deberes, ¿no es cierto? Pero no hay como una nebulosa, ¿no es cierto?, acerca de la capacidad de consentir, ¿ya? Temazo que es un tema. Entonces, muchas veces yo investigo en demencia, pero pasa lo mismo en discapacidad intelectual y del desarrollo. Cuando tú quieres que efectivamente darle la voz a las personas, tú sabes que en el fondo si tienen demencia leve a moderada todavía son capaces de dar su opinión, de tomar decisiones. Lo mismo pasa con las personas con discapacidad intelectual.
la gran mayoría, y tienen todavía capacidad para saber decidir, tomar decisiones de ciertos aspectos, etcétera. O sea, en el fondo, en el MICARE postulamos que, y de ahí vuelvo a tomar el tema de otra dificultad que tenemos, pero lo que quiero recalcar es que en el MICARE tenemos toda la filosofía, digamos, trabajamos desde los derechos humanos de las poblaciones, sea con discapacidad intelectual, mayor, etcétera, y desde ese punto de vista, nadie no es capaz de dar su voz, digamos. Solamente tiene que recibir los apoyos necesarios para eso, ¿ya? Y muchas veces esos apoyos existen y otras veces no están presentes. Entonces, uno tiene que partir como mirando el foco por el otro lado, no si la persona es capaz, no es capaz. ¿Qué debería hacer yo para lograr que esta persona pueda comunicarse o pueda entregar una información? De alguna forma que no necesariamente puede ser verbal, ¿no es cierto?, etcétera, ¿ya? Eso por una parte. Por otra parte, también nos pasa que muchas veces, y lo comentamos también antes, nos pasa que como no tenemos una cultura de inclusión todavía, se está empezando, ¿no es cierto? Hay pasos, se han hecho cosas, pero en general, todavía como ciudadanos no adquirimos eso como en la impronta, ¿no es cierto?, de la inclusión, del otro que es diferente, ¿no es cierto?, cual sea la razón, ¿no es cierto?, en el caso de demencia y discapacidad intelectual, aún más diferente porque a uno le cuesta a veces interactuar cuando la discapacidad es cognitiva, ¿no es cierto? Y muchas veces las mismas personas que acompañan o que cuidan, con la intención buena, digamos, de proteger al otro, al que están cuidando, ¿no es cierto?, no les permiten alzar su voz y si queremos investigar y saber de su experiencia, conocerla, nos ha pasado eso también. O sea, en el fondo, pero eso tiene que ver con educar, ¿no es cierto?, tiene que ver con que nosotros sepamos que efectivamente todos tenemos derechos y todos podemos de alguna manera comunicarnos, de alguna manera contar nuestra experiencia, no necesariamente verbalmente. Hay formas en las que tú te puedes aproximar a las personas, aunque sean no verbales. Exacto, o sea, y eso efectivamente somos de afuera, digamos, de afuera me refiero a la sociedad, los que tenemos que proveer esos apoyos. Estoy pensando como en estos modelos que hablan de este entorno, en el fondo facilitador, que se transforma, ¿cierto?, como en este espacio que potencia una función, ¿no?, en este caso la comunicación. Pero pienso en el concepto de autonomía. ¿Qué importancia es eso? Yo diría que, retomando el tema que tú señalas, Claudia, nos complica a ratos el tema de la discapacidad intelectual cognitiva. Yo diría, estamos mucho más preparados para la atención a personas que viven con alguna situación de discapacidad física. Sí. Tenemos más herramientas innatas, de algún modo. No creo que lo otro no esté, pero nos cuesta mucho más, ¿sí? Porque yo siempre, yo también he trabajado harto con personas que viven con demencia, con su familia, y hay personas que me dicen, es que no sé cómo comunicarme cuando no me entienden. Yo le digo, bueno, pero cuando tú trabajas con personas como más pequeñas, en tu familia, en tu historia de vida, uno se logra comunicar con alguien que no tiene el lenguaje, por ejemplo, y te das a entender. Sí. Es una conexión con el otro. Lo hemos hablado con Juan Carlos también en otras instancias en las que hemos estado, como esta mirar al otro, sentarte en el otro, ¿cierto? Sí, justamente. Tiene que ver con que es tiene que ver con que es un aprendizaje, no es algo que fluya, ¿ya? Cuento, mi hijo es no verbal, autista no verbal y tiene discapacidad intelectual. Y yo, no porque soy la mamá y estaba todos los días con él, aprendí así de un día para otro, mira, oye, no, ahora me comunico súper, mentira. Tuve que aprender, ahora estamos usando un tablet con pictogramas, con un software, ¿no es cierto? Y tratando de proveerle esos apoyos. ¿Ya? Lo mismo con las personas que viven con demencia, ¿no es cierto? Uno estaba acostumbrado a una relación donde la comunicación era en el fondo neurotípica o típica, claro, y eso va cambiando. Por lo tanto, uno tiene que ir adaptándose, y si la persona cuidadora, por supuesto, está muy estresada, está viviendo el duelo complicado, anticipado, ¿no es cierto? O sea, si no hay un apoyo
probablemente de lo que menos en el fondo se va a preocupar, no porque no quiera, sino porque no puede, es de la comunicación. Es más fácil que yo le diga, no sé, a mi mamá o a mi papá o a mi esposa, que le diga, oye, ya, no, mira, yo te hago acá, siéntate, yo te llevo todo, que darle a escoger, oye, ¿qué quieres? ¿Quieres jugo de naranja o jugo de piña o bebida? O sea, algo tan simple en lo que todavía probablemente te van a decir, no, yo no quiero eso, quiero esto otro. Pero uno, por ser cuidadora y estar como en la vida corriendo, probablemente no hace eso, ¿ya? Entonces, también tiene que ver con que se mire la diada, como decían ustedes, o la familia, ¿ya? Completa, cómo está funcionando, aprender y tener, obviamente, la apertura para aprender y ver cómo lo podemos hacer de otra manera que sea funcional para todos. Y además, culturalmente, aprender que la inclusión es eso, no es solamente, o como en los colegios pide, traigamos a los niños con discapacidad intelectual y veamos cómo funcionan en el sistema como neurotípico, digamos, todo. No, pues si no es solo eso, hay que proveer de apoyos. El niño tiene que tener ciertos apoyos que le permitan insertarse y estar funcionando ahí dentro de lo que todo el resto hacemos, ¿ya? Entonces, creo que parte por eso, y eso es lento. Tampoco podemos esperar que de un día, así como de un año para otro, en 2 años, estemos hablando ya de inclusión plena en investigación, que es lo que tú me preguntaste, Caro, que en el fondo es incluir a las personas desde un inicio de la investigación. Y aquí, perdón que siga, pero no puedo dejar pasar, por favor. Sí, no puedo dejar pasar el hecho de que desde que se creó MICARE, nació con una oficina de voceros, MICARE. ¿Ya? Y eso, una oficina de voceros, primero partieron discapacidad intelectual y el desarrollo, tenemos 4 voceros con discapacidad intelectual y el desarrollo que participan desde el inicio y de la creación de las investigaciones en esa área. Además participan siendo revisores de lectura fácil. Nosotros, toda nuestra página web está en lectura fácil y ellos son parte de eso también. Ellos son los que en el fondo dan el visto bueno y participan en toda la creación de los contenidos en lectura fácil y también en la creación de investigación. Son protagonistas, ¿ya? Entonces ahora también incorporamos a Blanca, que es una persona mayor, ¿no es cierto?, que también fue cuidadora por muchos años. Y ahora también ella es parte y vamos a seguir aumentando el número de personas que están en nuestra oficina de vocería. Para nosotros es fundamental, o sea, es la forma que tenemos en el fondo de ser coherentes con lo que queremos hacer. Predicar y practicar. Sí, qué importante lo que señala Claudia, porque en el fondo también apunta a esto, pues hablamos de inclusión, pero lo hablamos también desde dentro, ¿no? Sí, justamente. Y bueno, también, ya, esto es para más conversaciones, como los modelos antiguos, que eran como el rol del experto desde fuera, y no, que eso ha ido cambiando para bien, encuentro así que súper relevante. Claudia, preguntarte, bueno, en esta misión, en estos objetivos de investigación que ustedes tienen, me imagino que, nos imaginamos con Caro, que no están solos en esto, que se necesita de mucha más gente, de mucha más red. ¿Quiénes debieran concurrir o quiénes concurren para poder hacer investigación o quién sería ideal que concurriera? Sí, mira, en MICARE ha sido como bastante bonita la experiencia en términos de ir incorporando distintas instancias dentro de lo que hacemos, ¿ya? El instituto, claro, su foco central es investigación, pero nosotros también desde que nos iniciamos queríamos incidir en política pública como pudiéramos, vamos, no siempre se dan las instancias, pero cuando se dan, estar ahí. Y además incluir a la sociedad civil en algunas de nuestras actividades, ¿ya? Entonces, yo creo que en primer lugar, para investigar, tú tienes que estar involucrado, como decíamos recién, con las comunidades. En nuestro caso, personas mayores, ¿no es cierto?, personas cuidadoras y personas con discapacidad intelectual y del desarrollo, pero estar involucrados no desde fuera, sino que ser parte de y acoger las necesidades, ¿ya? Entonces nosotros tenemos una red abierta, ¿ya?, para que en el fondo podamos hacer cosas en conjunto. Tenemos convenios con fundaciones
tenemos convenios con instituciones que son privadas, pero que también pueden trabajar en el tema, convenios con otros centros de investigación para hacer cosas en conjunto. Y además participamos en algunas instancias del Estado como mesas técnicas, cuando hay diálogos, cuando se creó esto del diálogo el año pasado, el Hablemos de Cuidado, nosotros también estábamos en el comité consultivo de ahí. Entonces tratamos de involucrarnos, con todos los actores que pueden estar incidiendo en lo que es el cuidado, ¿ya? No siempre se puede a la vez estar haciendo, digamos, con todos en conjunto. Nosotros tenemos instancias en el año en que hicimos el congreso, no sé si supieron, hace 2 semanas, el congreso Micare, 2 o 3 semanas ya a fin de octubre, ya no me acuerdo. Ya. El 24 y 25 de sí. octubre, sí. Entonces ahí tratamos de también incorporar la mirada de las experiencias. Hay muchas cosas que se hacen en el país, pero no se comparten. Por lo tanto, es como que todos creemos que vamos a empezar la rueda y no es así, porque resulta que otro ya lo hizo. Entonces podemos aprender de las experiencias de los demás y también aprender de quienes están haciendo investigación, porque el lenguaje debiera ser común. O sea, el objetivo es un objetivo común, ¿no es cierto? Que en el fondo es ayudar a mejorar la calidad de vida de estos grupos, en el cual me incluyo. Ya les dije que yo soy persona cuidadora todo el rato. Entonces, la idea es que todos estos actores, Estado, la academia, que no se vea en las nubes. A mí siempre me ha preocupado eso, que la academia no es un ente que está afuera y que hace cosas que nadie entiende, ¿ya? Eso no corre en el Micare. ¿Ya? Entonces es como declaración de principio, sí, no, todo el rato, la investigación aplicada, eso no existe, como, sí, claro, aplicada, y aunque sea muy abstracta, igual tienes que en el fondo transferir conocimientos, pero a la vez también tomar la voz de las personas. O sea, en el fondo, ojalá sea una cosa recursiva, que parta desde una relación considerar muy a la virtuosa, persona, exacto, claro. que no parta así como yo te traigo el conocimiento para que tú sepas. No es la idea. También tiene que estar involucrada, por supuesto, las mismas comunidades, la sociedad civil, etcétera. O sea, si hacemos un diálogo entre esas instancias, como mínimo, vamos a ser capaces, yo creo, de avanzar y de sacar este sistema nuevo de apoyos y cuidados adelante, ¿ya? Si todos respetamos los conocimientos que tenemos, que son distintos, y si son distintos se pueden complementar, esa es la palabra. Se pueden complementar, pero si tú partes de la base de que el otro, ¿qué voy a aprender yo del otro? No quiero aprender del otro. Y al revés, o sea, yo no tengo nada que aportar, puede ser para los dos lados. No, o sea, así no vamos a progresar, no vamos a avanzar. Entonces, ojalá, y eso, el Congreso, por lo menos nosotros salimos muy contentos después del Congreso, que nos dimos cuenta que eso es posible. Sí, yo creo que allí algo que rescato siempre del enfoque del Micare, que lo valoro mucho, admiro mucho el trabajo que hacen ustedes. Así que bueno decirlo por acá también. Es este experto por experiencia también. Sí, el experto por experiencia. Nos pilló la pausa musical de nuestro segundo bloque. Así que nos vamos a bailar de nuevo, ¿no? Esta un poquito más... No me acuerdo cuál era. No, esta es más soft. Esta es más soft. No, esta tiene un mensaje muy potente. Nos vamos con... Bueno, después lo conversamos a la vuelta. Quédense con nosotros, seguimos conversando con Claudia después de Ave de Paso con Sandro nuevamente. Estamos presentando Resonar con Vínculos, un espacio de diálogo inclusivo y enriquecedor que celebra la diversidad de voces y perspectivas de las personas mayores en relación con el envejecimiento. Conducen Carolina Moraga y Juan Carlos Catalán. Bueno, estamos de regreso en Resonar con Vínculos, Caro amiga. Está bien. Hoy andamos descoordinados. No, andamos dicharacheros. Andamos dicharacheros. Yo creo que fue el post-feriado. Ya, pero fue el descanso. En honor al tiempo. Estamos hablando con Claudia Miranda, directora de Micare. Estamos hablando de cuidado, investigación en cuidado. Claudia ha hecho un panorama amplio de lo que implica investigar en el tema cuidado, la importancia de aquello, las dificultades con las cuales se pueden encontrar, y justamente estábamos hablando hacia el final del segundo bloque de la importancia de que concurran distintas instancias o grupos, actores a la investigación, y la complementariedad que tiene que haber entre también esos distintos actores,
Y yo estaba recordando que justamente, corrígeme tú, Claudia, pero hace unas 2 o 3 semanas ustedes como Micare fueron al Ministerio de Desarrollo Social y Familia a entregar sus sugerencias al proyecto de ley que hay respecto al Sistema Nacional de Apoyo y Cuidado, y hay ahí una propuesta y también una sinergia entre estos actores. ¿Qué nos puedes contar de eso y cómo eso aporta también a la política pública realizada en base a evidencia? Sí, yo creo que, bueno, tal como tú dices, Juan Carlos, fuimos hace 2 o 3 semanas, más o menos, antes del Congreso fue. Fuimos porque nos interesa, ¿no es cierto? Nos interesa que lo que nosotros estemos investigando y que parte, ¿no es cierto?, de años ya de circo, como se pudiera decir, y además de hablar con las personas. Y esto no parte porque a nosotros se nos ocurre, ¿no es cierto? Fuimos a conversar, fue una conversación muy fluida, muy abierta, nos escucharon, nos recibieron, lo cual se agradece. Hicimos algunas sugerencias y propuestas para que formen parte de las sugerencias que también se están recibiendo de otras instancias. No necesariamente van a ser estas las que en el fondo se acojan, no, pero sí a nosotros nos interesa como instituto hacer hincapié en ciertos puntos que creemos que son relevantes, y un poco yo ya lo dije acá, tenía que ver con esto de mirar más que desde la dependencia, mirar desde la necesidad de apoyos. ¿Cierto? Que si tú tienes los apoyos, en el fondo respondes a las necesidades específicas con ciertos apoyos, y hay que mirarlos desde ese enfoque. Uh-huh. Si tú miras desde el enfoque de cómo puedes apoyar al otro, es mucho más fácil distribuir, crear, que mirarlo solo desde la dependencia, porque la dependencia no es, y eso también lo hicimos ver, en resumen, todo lo que conversamos ese día, que en el fondo la dependencia no es un continuo con la autonomía, no van en un continuo. Tú puedes tener alguna dependencia en algo, en un área, etcétera, ser más dependiente o menos dependiente, o alguna discapacidad funcional, etcétera, más o menos, pero no tienes por qué no ser autónomo. Sí. Puedes seguir siendo autónomo, aunque tengas esa área, ¿no es cierto?, menos funcional, etcétera. Entonces no es un continuo. Creo si que soy más autónomo o menos dependiente. Importante precisar la diferencia entre autonomía e independencia, que a veces se asocia, ¿no?, que es la capacidad de decidir, la capacidad de ser. Exactamente. Sí. Entonces ser autónomo. Exacto, no es un opuesto a tener alguna área con dependencia funcional. O sea, entonces, por eso es que es mejor cuando tú lo miras desde los apoyos, cuando tú miras qué necesita esa persona y qué es lo que se puede, en el fondo, generar como apoyo, ¿ya? Si lo miras desde ese enfoque, vas a lograr que la persona tenga incluso mejor funcionalidad, en vez de decir que la persona es menos dependiente o más autónoma. Entonces, funcionalidad exactamente. Claro, porque uno piensa que esto igual es dinámico. Sí. Al final hay que entender que la funcionalidad depende del entorno. Exactamente. Entonces, vamos a hacer, y pasa, hay gente que en sus casas son tremendamente funcionales, pero resulta que salen a realizar cualquier actividad afuera, y nos ha pasado a cuantos de nosotros también, sin tener algún diagnóstico, nos sentimos imposibilitados de realizar ciertas actividades porque las condiciones del entorno no lo permiten. Hemos hablado de accesibilidad en otros espacios, en otros programas. Uh-huh. Entonces yo creo que allí es súper importante esta mención que tú haces de las necesidades de apoyo y el concepto de funcionalidad. Uh-huh. Sí, a mí me parece que como más dinámico y más adaptativo, porque si no lo otro es como algo estático constantemente, y esto... Y refleja de algún modo también más la diversidad en el tema del cuidado. Sí. Entonces, como te decía, nosotros tratamos, como lo que me preguntó Juan Carlos, o sea, en aspectos, nos centramos en ese aspecto, en la sugerencia que a nosotros nos parece fundamental ver eso. Y también participamos en distintas instancias que cuando se abre un espacio, digamos, para que tú puedas ir desde la academia o desde centros o desde lo que nosotros podemos hacer como Micare, tratamos de estar ahí. Cuando fue el Hablemos de Cuidados el año pasado, hicimos un diálogo con los investigadores del centro, para poder con eso nutrir también los resultados. Entonces, siempre estamos de alguna manera tratando de involucrarnos. ¿Por qué? Porque es importante
de lo que yo decía antes, o sea, la política pública, por supuesto que se tiene que nutrir también de las visiones que tienen las personas en tu casa, el que está en su casa, el que está, ¿no es cierto?, haciendo la pega de cuidado, claramente, eso es muy, muy valioso. Pero también, ¿no es cierto?, hay que tratar de generar de alguna manera, y no se contrapone con el otro conocimiento para nada, es lo que decíamos recién, se complementa, hay que generar evidencia que a lo mejor tú puedes tomar de distintas regiones del país, en distintos contextos de ruralidad, con más de una persona, de urbanidad con más personas, más representativo. Es importante que de alguna manera esa información o lo que viene de las encuestas, que tú puedes analizar también datos, que a lo mejor el MICARE no hizo esa recogida de datos, pero sí es capaz de analizar esa información, claro, y mostrarla en un resumen. Miren, esto es lo que estamos viendo. Entonces, hay distintas instancias, pero de alguna manera eso también nutre de alguna manera al conocimiento que debe tener la política pública para poder tomar decisiones. Para eso. Sí. Un dato, a nosotros acá en el Resonar con Vínculos nos gusta estudiar, intentamos. Intentamos. Tratamos de hacer las tareas. No voy a decir eso porque ya nos han dicho que no digamos eso. No diga eso, no diga eso. Pero Carolina lo vuelve a decir. Volviendo y poniéndonos serio, en la página de MICARE está justamente el documento que ustedes, no sé si el documento que entregaron, propiamente tal, o el resumen de lo que se entregó en el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, donde hacen estas apreciaciones al proyecto de ley, donde queda súper claro, por ejemplo, esta sugerencia del cambio de persona con dependencia a persona con necesidad de apoyo y cuidado. Entonces el documento está ahí. Para quien quiera visitarlo, seguramente Claudia nos va a comentar ahí también cuáles son la página, los correos, para que se puedan comunicar con ustedes. Sí, no, es súper interesante y yo creo que algo que tú dices, o sea, concuerdo plenamente, poder ir avanzando cada vez más, ¿cierto?, esta toma de decisiones basada en evidencia y sobre todo en estas evidencias también territoriales, porque por supuesto que hay harto que se está haciendo acá. Creo que el Congreso MICARE, lo decías ya en el bloque 2, pero el Congreso congregó experiencias súper relevantes y mostró, ¿cierto?, esta diversidad nuevamente desde las voces de las personas que están allí. Entonces, creo que en ese sentido, por supuesto, hay hartos desafíos también como país. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Qué desafíos se vienen? A propósito, MICARE, país, de donde quieras posicionarte. Ahí está en el streaming la página de MICARE. Ahí tenemos la página de MICARE, que es www.micare.cl. Ahí nos pueden encontrar. Y están en Instagram también para que les puedan encontrar. Estamos en todas las redes sociales, Instagram, LinkedIn, Facebook y me falta una X. Me faltaba X. Ex-Twitter, sí. Sí, lo que tú me decías, Carolina, a ver, desafíos para MICARE en particular, pero que también yo creo que tienen que ver con lo que está pasando, digamos. Desafíos para nosotros, ya les comenté que nosotros, y está en la página web, ¿no es cierto?, estamos haciendo el estudio MICARE, ya que se enfoca en personas cuidadoras. Y a las personas cuidadoras en domicilio las estamos siguiendo por 3 años. ¿Ya? Entonces estamos recién terminando la segunda evaluación y el próximo año terminamos la tercera evaluación y vamos a tener es el primer estudio longitudinal en el tiempo, digamos, que hace seguimiento de esto. Y también vamos a tener información ahora de las personas que dejaron de cuidar, porque también le hicimos preguntas a los que habían dejado de cuidar. Porque fallecieron por distintos motivos. Sí, entonces, y eso es poco lo que sabemos. ¿Qué pasa cuando tú dejas de cuidar? Entonces, por distintas razones, ¿qué pasa ahí? Entonces, también tenemos preguntas y vamos a poder también contarles qué pasó ahí, pero también contarles cómo es la evolución en distintos aspectos, en salud mental de los cuidadores a lo largo de 2 años, en funcionalidad, qué sé yo, en distintos aspectos, tanto de la persona que cuida como de la persona cuidada, ¿ya? Entonces, para nosotros eso se nos viene ya luego para desafío inmediato, aquí a la vuelta de la esquina. Sí, porque el desafío es que con toda esa información pueda sintetizarla, analizarla y en el fondo transferirla de alguna forma para la política pública, para las personas. O sea, es un desafío, ¿ya? Pero y a nivel país esperamos seguir participando en las distintas instancias que se estén dando para la creación del Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados, que sin duda es necesario.
es importante y como Micare siempre estamos abiertos a las invitaciones que nos puedan hacer en las instancias estatales en las que podamos participar y también municipalidades. Hemos firmado convenios con municipalidades. El 11 de hecho voy a Peñalolén, participé un poco de lo que estaban haciendo ahí. Entonces yo creo que estamos abiertos a que nos inviten, que nos escriban desde la sociedad civil, desde la... Eso, que les escriban a... Ustedes tienen un correo genial. Súper fácil. hola@micare.cl. Más fácil imposible. ¿Ya? Perfecto. Nos pilló el cierre del programa ya. Nos vamos, se nos fue la conversación. Muy interesante. Gracias, Claudia. Gracias a ustedes por la invitación. Lo pasé muy bien. Gracias por el trabajo que hacen en el Micare. Súper importante. Yo soy de verdad admiradora, así que muchas gracias y voy a estar atenta, por supuesto, nosotros aquí, los estudiosos, al estudio Micare. Estudiosos no. Intento de estudios. Bueno, le hacemos empeño, empeño. Nos vemos entonces la próxima semana. Nos vemos la próxima semana con otro tema aquí en torno a cuidados. Y gracias, Claudia, nuevamente. Un abrazo grande. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Abrazo a los dos. Un gusto verlos. Igual. Qué bien. Gracias a todos. Gracias, chiquillos, por el apoyo ahí técnico, a Francisco y a David. Y nos vamos con Sandra nuevamente. Nos vemos la próxima semana con Tengo.